Así es. Avanzamos en este día importante, este día tan lleno de pasión por nuestro trabajo. Aquí en Diálogo de Saberes iniciamos entonces este programa con una invitada muy especial. Se trata de la diputada Yosmari Fernández. Ella es del pueblo indígena Guayú. La vemos entonces con este atuendo significativo que identifica sobre todo a las poblaciones, a esta población que está en un territorio bastante extenso e importante desde que se ubica en Venezuela y por supuesto en Colombia, que es la Guajira venezolana y la Guajira colombiana, donde están ubicadas esta población indígena del pueblo Guayú. Les saluda Jordana Medrano y aquí estaremos conversando en Diálogo de Saberes con la diputada presidenta del Parlamento Indígena de Latinoamérica, el PIA, Grupo Venezuela, por lo que estaremos entonces en este tiempo de Diálogo de Saberes hablando cómo funciona esta estructura, de qué manera se conforma y por supuesto también de qué manera transforma o recibe la propuesta de los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela desde las bases. Bienvenida, tu saludo en el idioma para tu pueblo, para tu gente. Gracias. Amaya Guatamara, Jamuy Japushu, Ayana, Erhakan Hawaii Surupna, Vive Televisión, Tasaka Intutahuarasca, Warao, Tayam Sule Eshedamui, Wataje, Wata, Anire, Hawaya, Yote, Jama. Bueno, un saludo indígena a todo el pueblo de Venezuela, un saludo bolivariano a todos los pueblos y comunidades indígenas del país. En verdad muy agradecida por esta invitación para compartir un poco, ¿no?, el trabajo que venimos desarrollando desde el Parlamento Indígena de América, Grupo Parlamentario Venezolano, ubicado aquí en Caracas, bueno, con la participación de legisladores y diputados bolivarianos y no bolivarianos. Por el encuentro lo hacemos como hermanos indígenas que somos a nivel del país. Bueno, yo también debo darte un saludo en mi idioma porque yo soy del pueblo Guarao. Maraisa Catuquete Tamaji, programa Diálogo de Saberes. Bienvenida a Diálogo de Saberes en mi idioma del pueblo Guarao. Este diálogo intercultural de saberes, por supuesto. Iniciamos entonces con una pregunta bastante interesante. ¿De qué manera se estructura este Parlamento Indígena de América? Mire, el Parlamento Indígena de América está conformado, bueno, por diputados nacionales indígenas y legisladores de todo el país, legisladores de todos los estados donde hace presencia pueblos y comunidades indígenas. Nosotros, bueno, en estos últimos 3 años venimos desarrollando un trabajo articulado con nuestro gobierno bolivariano y con todas las instituciones de Estado para fortalecer todo lo que tenga que ver en materia legislativa indígena y por supuesto todo lo que tenga que ver en materia de desarrollo social para los pueblos y comunidades indígenas. Tenemos un personal, quiero enviarle un saludo muy especial a todo el personal que trabaja y labora día a día en el Parlamento Indígena. En su mayoría son indígenas de todo el país. Tenemos hermanos, bueno, el director de medios es Pemón, es joven, y bueno, la incorporación de la juventud, de la mujer en el Parlamento ha sido un encuentro, pues un encuentro, y siempre lo he dicho en todos los espacios y todos los escenarios, el Parlamento Indígena es un espacio de debate, un espacio de encuentro de diversidades de cultura, y ahí nos encontramos todos los hermanos y hermanas de todos los pueblos indígenas del país. Que bueno, vamos a solicitarle a nuestro equipo de producción que coloque por favor de fondo esta música, esta alma llanera, que también identifica y caracteriza al pueblo indígena Pemón en el estado Bolívar, esta alma llanera en idioma Pemón. El Parlamento Indígena de América, que tiene como integrantes a diputados y legisladores, ¿están en comisiones? ¿Cómo es esa estructura? Sí, mire, la estructura es parlamentaria, está conformada por una junta directiva. En esta oportunidad, este año me toca presidir el Parlamento Indígena. Lo cual te felicitamos desde... Gracias. Mire, yo creo que en la historia del Parlamento la juventud asume un rol importante, asume un trabajo y una responsabilidad con las comunidades indígenas. Mire, la experiencia de nuestros líderes y lideresas de pueblos indígenas es lo que lleva a la juventud a asumir este tipo de responsabilidades. Está conformada por su presidente, vicepresidente y segundo vicepresidente, secretario y subsecretario, y todos los legisladores y legisladoras, que se crea 6 comisiones. Está la Comisión de Derechos Humanos Indígenas, de Familias y Pueblos Indígenas,
también está la Comisión de Educación Indígena. Bueno, todas las comisiones están identificadas con el tema indígena debido a que el Parlamento es indígena. ¿También tienen la Comisión por la Salud? Sí, por el tema de salud, educación, alimentación, familia y por supuesto derechos de pueblos y comunidades indígenas. Qué bueno, interesante conocer eso entonces, porque de cierta manera nosotros no conocemos nuestras instituciones por alguna razón, porque bueno, no estamos todo el tiempo a veces leyendo o no estamos todo el tiempo mirando la televisión, porque cada quien tiene sus trabajos, tiene sus labores diarias. Pero qué bueno que Vive Televisión le abre las puertas precisamente para conocer cómo están nuestras instituciones, qué hacen nuestras instituciones y por supuesto en esta coyuntura política donde en estos momentos se construye o se aporta un plan de la patria 2019-2021. También ahí los pueblos indígenas tienen un capítulo, también ahí los pueblos originarios desde la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela asumen como rol protagónico sus propuestas y conociendo por supuesto desde sus necesidades. Son 40 pueblos originarios, son 40 realidades, son 40 idiomas. ¿De qué manera el PIA asume esas responsabilidades y ese aporte? Mire, desde el reconocimiento histórico que recibimos los pueblos indígenas gracias a la incorporación constitucional de nuestra existencia, bueno, gracias al impulso que le haya dado el comandante Hugo Chávez, que hoy el presidente Nicolás Maduro está desarrollando y con la creación de instituciones. Mire, quiero hacer énfasis en esto, nosotros tenemos un ministerio de atención e impulso de materias públicas en materia de pueblos indígenas. Más allá tenemos direcciones indígenas en todos los ministerios y los que no tienen dirección indígena ahorita, bueno, se está impulsando, dice, para que se pueda desarrollar y los pueblos indígenas tengamos amplitud de participación en el gobierno bolivariano. Otro de los puntos que hay que resaltar aquí desde la incorporación nuestra en la Constitución bolivariana, que es una ganancia y es un reconocimiento y un agradecimiento que tenemos los pueblos indígenas al comandante Chávez. La diversidad de pueblos en el Parlamento indígena hace que nos reconozcamos más y nos aceptemos dentro de nuestras diversidades y particularidades. A veces no es fácil porque la particularidad del pueblo añú y del pueblo guayú del estado Zulia en el municipio Guajira es un poco difícil. Usted hablaba al inicio de que los guayús estamos en Colombia y estamos en Venezuela. Nosotros creemos en una gran nación guayú culturalmente vista, respetando el tema de soberanía y nación de los estados determinados. Pero nosotros creemos que el guayú tiene un solo territorio, independientemente del estado o de la línea demográfica que nos divida, ¿no? Nosotros somos guayú, siendo venezolanos o colombianos como el estado lo haya impuesto. Pero esa es una particularidad muy grande que los hermanos Pemones, que los hermanos Cariña tal vez no tengan. Y el tema de frontera también afecta, o también es una particularidad que hace que el pueblo indígena sea diferente que otro. El pueblo añú, asentados en la laguna de Sinamaica, son los que están en agua. Esos hermanos tienen otra forma de vida, otra forma de desarrollarse en el día a día. Bueno, mire, un ejemplo muy fácil y es gracias pues al reconocimiento, a la inclusión de los pueblos indígenas en el país y en esta dinámica política. Se crea una institución para el pueblo añú, una escuela dentro del agua, una escuela palafítica. Ese es un logro importante y es precisamente fortalecer la forma de vida de los pueblos indígenas dentro de sus comunidades. Y el debate es amplio, es grande porque nos encontramos con diversas situaciones, con diversos planteamientos, pero que debemos unificar como hermanos y hermanas que somos, porque al final somos indígenas y nuestro interés es que nos sigamos consolidando de manera constitucional y más ahora con este llamado con esta Asamblea Nacional Constituyente que tenemos, que donde precisamente vamos a ampliar ese capítulo completo que tenemos en la Constitución de 1999 y que es una ganancia, pero también hay que seguir fortaleciendo. Mire, yo le hablo de fortalecer porque ¿algunas propuestas puntuales, diputada, que nos pudiera asomar aquí en el programa? Sí, en el tema de educación,
fortalecer y consolidar el tema de educación indígena, que no sea la educación intercultural que se ha planteado, sino que sea la educación propia indígena basada en los conocimientos y basada en el tema de ancestralidad de pueblo. Mire, nuestras culturas han sido milenarias de generación en generación y mantener eso es precisamente mantener la esencia indígena, que es la esencia de todo venezolano, de toda venezolana. O sea, y el debate sobre esta propuesta de educación indígena y eliminar el tema intercultural, ¿se está dando en estos momentos? Mire, sí, nosotros en este año vamos a iniciar con la primera sesión que fue la sesión de instalación para el día 23 del mes corriente. Nosotros tenemos una segunda convocatoria para todos los legisladores. Asimismo, invitamos a nuestros hermanos y hermanas constituyentes indígenas para que empecemos a plantear la propuesta que queremos desde la visión indígena y encontrarnos desde las responsabilidades que tengamos, constituyentes, diputados, legisladores, concejales indígenas, cómo podemos llevar las propuestas de nuestras comunidades a esta nueva constitución. Es un espacio importante de participación. Mire, tal vez el escenario de 1999 con la constituyente, para ese momento la dinámica fue otra, hubo menos participación de pueblos indígenas, pero súper importante, porque se logró un avance importantísimo, que es la inclusión de nuestra existencia como seres humanos, como ciudadanos, como venezolanos dentro de la Constitución. Pero ahora la dinámica ha cambiado, hay participación de jóvenes, de la mujer, del hombre. Entonces, te vemos a ti, eres muy joven, además representas muy bien al género femenino, que ya no solamente al pueblo guayú, sino a todo el Estado venezolano con población indígena. Nos vamos a la pausa, ya nos están indicando, pero yo sigo conversando con Yosmari Fernández, ella es diputada por el pueblo guayú. Tenemos por allí un micro, vamos a irnos al corte con este micro, ya volvemos. Veíamos entonces estas imágenes hermosas, estos rostros que nos identifican como pueblos originarios y que es una total enseñanza al mundo, porque somos un pueblo multiétnico pluricultural y nuestros idiomas aquí se expresan sin vergüenza alguna. Diputada, ¿cómo es este trabajo latinoamericano? ¿Cómo es esa integración? ¿De qué manera Venezuela trabaja con estos pueblos también indígenas que tienen nuestros mismos problemas quizás, o quizás también nuestras mismas ganas de seguir adelante? Mire, nosotros hemos tenido mucha ganancia en estos 20 años que no han sido suficientes, ¿no? Porque 500 años de lucha y de resistencia, yo creo que en 20 años no puede solventarse esas cicatrices o no pueden
solventarse esos problemas que hemos planteado desde la visión de pueblos indígenas, pero sí hemos tenido mucha ganancia. Primero, el reconocimiento constitucional, es una ganancia, y aparecer en el preámbulo de la Constitución le da el sentido de la existencia de pueblos indígenas y que somos valiosos dentro de este proceso y dentro del Estado venezolano. La articulación o el trabajo que vamos a impulsar desde el Parlamento Indígena es llevar la experiencia venezolana como un espejo a todos los hermanos indígenas del continente, ¿no? Demostrarle a ellos que en Venezuela sí tenemos un gran avance, que todavía tenemos fallas, que todavía hay cosas por hacer en materia de pueblos indígenas, es una realidad, pero también hemos tenido muchos avances en materia de educación, en materia de salud, en materia política. Históricamente en Venezuela no se veía la participación de pueblos indígenas en escenarios políticos, y podemos decir que tenemos, lo decía al inicio, tenemos un Ministerio de Pueblos Indígenas llevado precisamente por una indígena, hermana Guayú, enviarle un saludo muy especial a nuestra ministra, pero asimismo tenemos ahorita constituyentes, desde 1999 hemos tenido participación de pueblos indígenas, reconocer el liderazgo de hombres y mujeres que han estado ahí y que con su experiencia nos han orientado a impulsar el trabajo indígena. Son las luchas reivindicativas de pueblos indígenas que hoy tenemos nosotros, esta generación, la obligación de materializarlos. Son los sueños de nuestros antepasados, son las ganas de construir patria indígena precisamente, es construir y consolidar nuestro territorio. Dicen por ahí que indio sin tierra no es indio, ¿no? Entonces, también tenemos ahí deudas históricas del Estado venezolano, como por ejemplo la demarcación de territorios indígenas. Ahora que tocas ese tema, nos gustaría tu opinión, diputada, en cuanto a esta necesidad de los pueblos originarios en su demarcación de tierras. ¿Cómo ha sido este avance en materia de sus territorios? Mire, el tema de Estado y Nación es un poco amplio y complejo articularlo o llevarlo a los territorios indígenas. Yo le hablaba al inicio de las particularidades que hay dentro de nuestros pueblos. Sí se ha llevado a cabo unas demarcaciones en algunos pueblos pequeños por el tema de que, bueno, ya son sus territorios definidos, están asentados ahí, nunca han salido, entonces ya esa es una ganancia, pero en temas de, por lo menos en la comunidad o en el pueblo guayú, es un poco difícil y es un poco amplio, debido a que en el municipio Guajira, por ejemplo, hay dos pueblos indígenas, está el pueblo Añú y está el pueblo guayú. Diputada, tendríamos que trabajar en eso de manera legal, eso tendría que ser, tendría que ser una propuesta constitucional, cómo podría ser la dinámica de la demarcación de tierra de pueblos indígenas, respetando el tema de soberanía y nación del Estado venezolano. Ok, pero tú nos hablabas en principio que según sus culturas no tienen fronteras. Entonces, para temas de territorio sí los hay, porque es un Estado que confronta la cultura o la visión cosmogónica de cada pueblo. Sin embargo, ¿esto limita entonces las demarcaciones? Tendría que estudiarlo a profundidad, pero sí implica, porque si nosotros hablamos de una gran nación guayú, implica los hermanos que están del otro lado de la frontera. ¿Se podría llevar eso entonces a un debate de plan de la patria? Por eso le digo, pues desde la constituyente se tiene que aplicar estrategias de cómo demarcar los territorios de los pueblos indígenas, porque es un poco amplio por las particularidades y el tema cultural. Si nosotros hablamos de la gran nación guayú, no queremos con esto violar la soberanía de la nación, pero sí hablamos de una gran nación guayú cultural, de tema desde la visión cultura, pues porque antes de las demarcaciones de territorio, de nación, de país a país, nosotros ya existíamos. Entonces por eso hablamos de un territorio y nos desplazamos en ambos países como si fuera el patio además de los pueblos originarios por tiempos inmemoriales, incluso hablo particularmente de estos pueblos nómados como el pueblo guarao, que tienen más de 5.000 o 8.000 años de vida en el delta del Orinoco, pero sin embargo investigaciones se demuestran que incluso mucho más. De hecho no hay rastros tampoco arqueológicos que pudieran identificar una fecha exacta, porque no son pueblos de escritura, sino son pueblos ágrafos que no supieron escribir o no escribieron nunca su memoria. Ahora, en este tema, cambiándolo ahora un poquito en temas de salud, entendiendo que nuestro pueblo desde que
recibimos esa noticia tan mala, pudiera decirlo de esta forma, la siembra de nuestro comandante Hugo Chávez, empieza una avasallante guerra contra nuestro país, contra el gobierno de Nicolás Maduro, contra nuestra revolución. El tema económico en las comunidades, el tema de salud, cómo el PIA, cómo esta organización importante está de la mano protegiendo o de cierta manera recibiendo las propuestas de las comunidades en este sentido, en temas de salud. Mire, nosotros tenemos una responsabilidad con nuestro pueblo y sobre todo con desde esta instancia parlamentaria tenemos una obligación con nuestros pueblos indígenas y nuestras comunidades indígenas. Obviamente nosotros apostamos a que yo sé que después de estas dificultades, grandes dificultades económicas que ha afectado el tema de alimentación, el tema de salud y el mismo tema económico, nos ha llevado a ciertas alternativas. Hemos vuelto un poco a lo que es nuestro como indígena, hemos vuelto al conuco indígena, hemos vuelto a apostar por lo que nosotros hacemos desde la tierra, lo que trabajamos día a día, y eso es válido, pues, y en un proceso bolivariano, si hablar de revolución bolivariana, tenemos que pasar o volver a nuestras raíces es necesario y es una obligación de todos los venezolanos, sentir, trabajar la tierra, que nosotros seamos los productores de nuestros alimentos y que seamos los productores de lo que nos hace falta en el día a día. En tema de alimentación, el gobierno bolivariano ha impulsado grandes estrategias para la distribución del CLAP, pero también nosotros desde el Parlamento queremos llevar y hacer la propuesta de cómo podemos articular el CLAP, la distribución de CLAP con la producción de los pueblos indígenas, de los indígenas dentro de su territorio, para que no contemos nada más con la cajita de CLAP, también tengamos alternativa de frutas, hortalizas y podamos pues articular. Es decir, nosotros también tenemos alternativa al gobierno bolivariano. ¿Qué debemos hacer aquí en este caso? Es que el gobierno hacerle la invitación a yo sé que de la mano de nuestro presidente Nicolás Maduro, un hombre comprometido con los pueblos indígenas y se ha muestro como aliado de este proceso de las reivindicaciones de pueblos indígenas, hacer el esfuerzo económico, hacer el esfuerzo de articular trabajo con las comunidades indígenas, que ahí hay muchas alternativas, hay muchas propuestas, podemos salir adelante de todo. Sin duda que los hay, son realidades distintas y además son formas de vidas milenarias distintas y son economías propias totalmente, es una educación propia totalmente. Hay un caso particular que es un caso de vulnerabilidad que se detectó, pero que los medios de comunicación local, específicamente en frontera con Brasil, ha venido distorsionando un poco la información. Que sería que el gobierno del Brasil está apoyando a familias indígenas que están en pobreza extrema, que están en situación de mendicidad. ¿De qué forma el PIA o las organizaciones indígenas toman esta situación? Si ya las han visto, ¿qué nos puede decir en cuanto a esto? Mire, la atención de nuestro gobierno bolivariano ha sido amplia y tal vez no ha sido completa, pero ha sido muy amplia a todos los pueblos indígenas. Vuelvo e insisto en la existencia de un ministerio de atención inmediata en materias de políticas públicas a los pueblos indígenas. En tema de alimentación, nosotros los pueblos indígenas somos productores, nunca hemos dependido del Estado, pues siempre nosotros hemos impulsado nuestra economía propia. Yo creo que no puedo afirmar, tampoco negar ciertas situaciones por la que está pasando nuestros hermanos indígenas en otro ámbito del país, pero sí puedo asegurarle que nuestro gobierno y la intención de seguir recuperando, de seguir dándole poder a nuestros pueblos indígenas es una garantía, eso está garantizado. Y yo sé que la participación y quienes asumimos responsabilidades en materia indígena vamos a estar ahí permanentemente atendiendo y buscando respuesta y brindarle la respuesta necesaria a nuestro pueblo. Yo sé que hay confianza del lado de nuestros hermanos indígenas y apuestan pues a que nosotros podamos salir adelante. Ciertas dificultades y ciertas situaciones es una realidad, pero nosotros estamos comprometidos. Yo sé quienes asumen responsabilidades de gobierno en esa zona, yo sé que están atendiendo a nuestros hermanos indígenas. Del 100% puedo decirle que el 90% de nuestros hermanos indígenas están siendo atendidos por nuestro gobierno bolivariano y por nosotros quienes hemos estado ahí en ciertos escenarios para darle la mano como buenos hermanos indígenas que somos. Bien, converso con la diputada Yosmari Fernández del pueblo Guayú, una joven indígena luchadora.
conocedora además del tema de población indígena, en esas realidades que en estos estados con poblaciones indígenas se presentan. El Parlamento Indígena de Latinoamérica funciona en la ciudad de Caracas y tiene representatividad de los distintos pueblos originarios. Esto es un dato importante porque así entonces vamos conociendo nuestra institución. Vamos a la pausa y ya volvemos con más y la diputada Yosmari Fernández. Ya regresamos. Continuamos con más de Diálogo de Saberes aquí en Vive Televisión, el canal del Poder Popular. Y aquí con nosotras Yosmari Fernández del pueblo Guayú. Ella es diputada indígena, una participación importante por el bloque de la patria, que por supuesto nuestro país plantea entonces la participación de los pueblos indígenas. En Venezuela somos el 2% en toda la población, ¿verdad? Sumamos el 2% de población indígena. Bueno, y estamos creciendo. Estamos creciendo. Según el último censo, nos arrojó 2 y un poquito más. Un poquito más. Mire, nosotros yo creo que las familias venezolanas más numéricas son los pueblos indígenas. Son los pueblos indígenas. Y bueno, y reconocer en verdad el esfuerzo, ¿no?, de nuestro gobierno. Le hablo mucho del comandante Chávez. Yo creo que 18 años con el gobierno, con el comandante Chávez a la cabeza de esta revolución bolivariana y desde su liderazgo a través de todo lo que nos orientaba, ¿no? Hablar de grandes avances, hablar de grandes ganancias que hemos tenido en revolución bolivariana es muy válida. Y yo creo que si estamos creciendo como familia indígena en todo el territorio nacional es precisamente por esas atenciones que hemos recibido de este gobierno bolivariano. Qué bueno. ¿El Parlamento Indígena de América sesiona en los estados también o solo en la ciudad de Caracas? No, nosotros tenemos para este año previsto en todos los estados donde hay existencia de pueblos y comunidades indígenas y palpar la realidad y escuchar. Nosotros ahorita estamos trabajando a base del Plan de la Patria 2019-2025, una solicitud de participación y protagonismo que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro. Los pueblos indígenas debemos tener una participación amplia, nuestras voces deben ser escuchadas y nuestras propuestas deben ser escuchadas. En el marco del Plan de la Patria vamos a hacer una gira nacional en todos los estados donde haya pueblos indígenas para escuchar a nuestros hermanos, escuchar al joven, escuchar al niño, escuchar a la maestra, escuchar al obrero indígena y bueno, a empezar a nosotros escribir nuestra propia historia y nuestro camino a seguir. Esta generación tiene la obligación de hacer muas cosas, pero las generaciones que vienen tienen la obligación de consolidar todo este trabajo que venimos desarrollando. Una generación muy joven, diputada. Así que tienen que ponerse ese morral cargado de muchas energías y por supuesto todas las ganas de trabajar en las comunidades indígenas. Mire, la experiencia de quienes ya han estado en ciertas tareas parlamentarias y sus orientaciones para nosotros es muy importante para poder encaminar verdaderamente un trabajo parlamentario desde el Parlamento indígena. ¿Es un reto para ti como diputada? Claro que sí, es un reto. Mire, mi edad me acompaña tal vez las ganas de seguir, de construir, de aportar a la sociedad indígena. ¿Con qué sueñas, diputada, ahora como presidenta? ¿Qué sueñas? ¿Qué visualizas? Yo hablaría en nombre de los jóvenes, de los niños, de las niñas indígenas de esta generación. Yo hablaría de que nuestro sueño es consolidar los sueños de nuestros antepasados, que es más allá de reivindicarnos a través de un canal de televisión o de tener una participación protagónica en algún escenario político o social, es consolidar el tema de lo que es nuestro en nuestro territorio. Primero, basarnos en el tema de educación propia, no rescatar, valorizar más el tema de la ancestralidad
consolidar más los conocimientos impartidos por nuestros padres y por nuestras abuelas y abuelas. Entonces yo creo que los sueños deben ser seguir creciendo, seguir avanzando, pero sin dejar a un lado la esencia propia de nuestros ancestros que precisamente palpan por estas venas todos los días. Nuestras ganas de seguir consolidando una patria bolivariana, una patria indígena, porque las raíces del socialismo, decía el mismo comandante Chávez, viene precisamente de nuestros ancestros, de nuestros antepasados. Que incluso escribió Mariátegui la América India, el indoamericanismo. Y qué bueno que tocas ese tema, porque hablando de sueños, los pueblos indígenas particularmente tienen esa visión cosmogónica de decidir, hoy tengo un sueño, hoy tuve un sueño, estuvo bien mi sueño. Hablando ya desde el punto de vista espiritual y eso que nos mueve en el día a día en la familia y cómo construimos esa sociedad, hablando por supuesto desde esa referencia, sería entonces el sueño de la población indígena es construir un estado donde la igualdad se palpe, se pueda visualizar, se pueda ver. Mire, y más en estos momentos, en estos escenarios políticos dificultosos, ¿no?, del país, y yo sé que vamos a salir airosos de todas estas situaciones, pues de todas estas dificultades. Los pueblos indígenas hemos sido ejemplo para este proceso y para este gobierno de cómo podemos nosotros superar ciertas situaciones. Primero, el tema del diálogo, la palabra. Cómo en los pueblos indígenas y sobre todo en el pueblo wayú, le hablo desde mi experiencia wayú, cómo la palabra prevalece ante todo, la tolerancia, el respeto, y yo creo que eso es uno de nuestros sueños, construir primeramente un país de paz, un país tranquilo donde podamos todos convivir con nuestras diferencias, con nuestras particularidades y por supuesto con nuestras experiencias de sociedad, porque la sociedad criolla aríjuna a veces se le hace un poco difícil adaptarse a nuestra sociedad indígena, porque dicen, pero ¿por qué los guayús son tan complicados? ¿Por qué los indígenas son tan complicados? Mire, yo tuve una experiencia pasero muy puntual en estos días, que yo llegaba a la residencia y entraba con mi guayuche y venía una niñita de la escuela con su madre y entonces ella me miraba de pies a cabeza, pues como con aquella rareza de que ¿quién es ella? Y yo decía, ¿cómo hace falta en nuestras instituciones todavía llevar el tema cultural, rescatar verdaderamente lo que nos corresponde como cultura venezolana, la esencia indígena de nuestras instituciones? Y yo le decía, mi amor, ¿pero qué te pasa? Le digo yo, y le toco la cabeza y ella me dice, ¿y esa ropa? Y yo le digo, este es mi guayuchen, es el traje ancestral de mi abuela, que bueno, ha sido heredada por tiempos milenarios, y bueno, hoy me corresponde, claro, con algunos toques más juveniles, pues porque es la transculturización, pues, y el mismo tema de que cómo hemos avanzado en sociedad, pero sin dejar por ningún lado la esencia propia nuestra, que es el ser indígena. Pues le hacemos unos retoques en el tema del avance de innovación, de innovación y el avance de la misma sociedad, pero nosotros, claro, la esencia propia nuestra en temas educativos, yo creo que el gobierno revolucionario le ha dado espacios y participación sobre todo a los jóvenes en las universidades. Manejas una estadística de cuántos bachilleres, cuántos universitarios, cuántos médicos, cuántos abogados tenemos como pueblos indígenas. Mire, si vamos a números, puedo asegurar que del 100% de la población joven y no tan joven tienen acceso a la educación. Primero por la creación y el impulso de las grandes misiones educativas que ha hecho nuestro gobierno bolivariano. Mi experiencia propia, yo egresé de la Universidad Bolivariana de Venezuela, de la sede del estado Zulia, soy comunicadora social y yo creo que así como Yosmari, hay otras Yosmari en todo el territorio nacional, son abogados, son médicos, en la medicina integral, comunitaria, hay muchos médicos indígenas que bueno, salieron de su territorio y han vuelto otra vez a atender a sus hermanos, a sus familiares dentro de su territorio. En materia de educación hemos tenido mucho avance, hemos tenido incorporaciones. A través de Fundayacucho también tengo entendido, y ojalá no esté errada, hay participación de jóvenes indígenas que han salido del país, porque también hay mucho potencial en nuestra juventud indígena y en los que no son tan jóvenes. Son también.
soñadores claro, y quieren somos constructores conocer. parte de esta sociedad Así y es. tenemos la obligación de construir patria, y en eso nos obliga a formarnos y a crecer cada día más con las Bueno, ayer experiencias. fue el Día del Maestro y importante yo creo que recordar en el marco de esa fecha que nuestras canaimitas tienen formas didácticas de enseñarnos, ¿no? Que van a la escuela, están en los idiomas, hay cuentos, hay cantos, hay mitos, hay leyendas que sirven para continuar con una educación en las escuelas con los profesores, ese intercambio de saberes y por supuesto la diversidad cultural que nos permite identificarnos. Mire, bueno, ayer enviarle un saludo muy especial a nuestros maestros y maestras indígenas desde el Parlamento Indígena de América, enviarle nuestro compromiso, nuestro agradecimiento por formarnos, por ser aquellos padres, pero en la institución de guiarnos y que nosotros seamos pues los constructores junto a ellos de una mejor sociedad. Nosotros los pueblos indígenas apostamos a construir una mejor sociedad y yo creo que en temas reivindicativos, en materia de educación, este gobierno le ha dado mucho espacio a nuestros docentes. Mire, en el Ministerio de Educación hay una dirección de educación indígena, hay una dirección de idiomas indígenas. Yo le comentaba al inicio, cuando llegábamos y le hablaba de que la Constitución Nacional tiene una traducción con el idioma guayú naiki del pueblo guayú. Libros, también tenemos grandes maestros que ya no están con nosotros, hacer referencia de Miguel Ángel Husayú, un hombre guayú que vino a la ciudad de Caracas, que nació pues con alguna dificultad de la vista, pero que logró educarse, logró formarse y bueno, es el autor de tantos libros, tantos cuentos y que eso lo hemos tomado de referencia para seguir creciendo en materia académica y hablar de educación en Venezuela también, hacerle un reconocimiento y agradecerle a nuestro gobierno bolivariano por la incorporación en algunas resoluciones que ha emitido el Ministerio de Educación del traje tradicional en las instituciones. Ya eso es un privilegio para nosotros. ¿Se va a romper entonces con esa... con ese paradigma que existía, ajá, de que el uniforme tiene que ser no, porque ya es lo que yo digo, pues hablar... Es decir, la docente Pemón va a ir con su traje, con su atuendo, con su traje tradicional, originario para que los niños también se animen. Miren, en La Guajira tenemos experiencia, tenemos a las jóvenes, a las muchachas en su guayuche. Me avisan que tenemos que ir al corte. Estos muchachos no nos dejan hablar, pero nos toca un segmento más y ya volvemos. Así que ustedes no se aparten de Vive Televisión. Ya regresamos. Avanzamos con más de Diálogo de Saberes, ya este último segmento. Queremos agradecerte de antemano, Yosmari, que hayas venido a compartir con nosotras esa visión de joven, de mujer luchadora y que además tiene una responsabilidad importantísima, que es estar en estos momentos con la responsabilidad de ser la presidenta del Parlamento Indígena de América, Grupo Parlamentario Venezuela. Para este 2018, ¿cómo va a ser ese abordaje? Ya nos hablaba de que van a hacer sesiones en los distintos estados. Con las instituciones, ¿cómo va a ser esa conexión con el trabajo local, municipal, regional? Entendiendo que el gobierno bolivariano, que el presidente Nicolás Maduro llamó a un trabajo de integración desde los alcaldes, desde los concejales, desde los diputados, legisladores, hasta el mismo presidente. Para eso entonces amplía esa direccionabilidad desde lo central hasta lo local. Bueno, que sería viceversa, ¿no? Desde la base hasta lo central, pues, o llevarlo a un tema horizontal. Mire, nosotros estamos muy a la disposición ahorita, hemos buscado la manera de articular esfuerzos y trabajo con todos los entes de gobierno y bueno, respetando y reconociendo la existencia de un ministerio donde vamos a nosotros llevar las problemáticas que nos hagan llegar al Parlamento Indígena de América. Nosotros la responsabilidad, más que una responsabilidad, es un compromiso con nosotros mismos, ¿no? De escuchar a nuestro pueblo. Miren, en ese recorrido que vamos a hacer a nivel nacional, yo sé que van a llegar propuestas, van a llegar necesidades, van a llegar
problemas, van a llegar propuestas, solicitudes y nosotros nos vamos a encargar de que todos los entes correspondientes, bueno, le hagan pues el reconocimiento, le evalúen la situación y se pueda ser atendido. Nosotros vamos a ser como un canal articulador de todas las orientaciones, las propuestas y las necesidades de nuestro pueblo. Y desde el Parlamento Indígena, en verdad, agradecerle al canal y a usted, hermana, por invitarnos. Y ahí hay un espacio precisamente para esto, para escucharnos, para conocernos y para encontrarnos como hermanos que somos con un solo interés, de seguir soñando esa patria india, decía el comandante Chávez, de seguir soñando a que esta generación que es responsable y la próxima, de consolidar la lucha de más de 500 años. 20 años no bastan para cicatrizar esa herida, bueno, desde 500 años que, bueno, de masacre y de genocidio, pero aquí estamos nosotros dispuestos, soñando junto a un gobierno, soñando y creyendo firmemente y esperanzados en el proyecto país impulsado por nuestro comandante Chávez. Diputada, ¿quiénes te acompañan en este trabajo, en esta responsabilidad? Mire, yo tenemos en el Parlamento Indígena como primer vicepresidente a Alexis Valenzuela. Él es del sur del país, es del estado Monagas, del Delta, perdón. Está también nuestro hermano, un legislador, Edwin Hidalgo, perdón, que él es del estado Bolívar. Okay. Nosotros, bueno, ahí estamos en el equipo de la Junta Directiva, pues articulando esfuerzos con todos nuestros legisladores y legisladoras que hacen el esfuerzo humano de estar en la ciudad de Caracas y despegarse un poco del territorio para empezar a plantearnos propuestas para seguir avanzando. Ahorita el tema central que nos ocupa desde el Parlamento son los planteamientos que vamos a hacer desde la visión indígena al Plan de la Patria 2019-2021. Sin embargo, yo tengo una curiosidad rapidito. Ya hemos hablado de todo y entendido que nos mueve distintas culturas, distintas realidades. En este trabajo nos toca viajar, nos toca conocer distintos pueblos también, nos hemos metido a comunidades indígenas y hemos visto algunas comunidades o algunos pueblos con alguna situación de vulnerabilidad o en algunos casos la migración de población indígena. ¿Por qué migra nuestro pueblo, nuestra gente a la ciudad? ¿Qué busca? Si eso tiene un concepto o una visión propiamente indígena, o hay otras cosas que no las conocemos. Mire, es que las imposiciones de la misma sociedad ha llevado a que nuestros hermanos indígenas, más allá de despegarnos o dejar nuestro territorio, es el crecimiento y la formación académica que hemos tenido en los pueblos indígenas. Mire, si hablamos de 50 años, o en la época de mi madre, un ejemplo, mi mamá nunca se le ocurrió salir de su territorio porque mi mamá llegó a estudiar gracias a la misión Robinson. Es decir, que ahora con este avance que hemos tenido como sociedad, yo le decía anteriormente, nosotros crecemos de acuerdo a cómo la sociedad avanza. Y nosotros, claro, sin dejar nuestra cultura, pero sí hemos dejado nuestro territorio buscando precisamente ocupar los escenarios que nos corresponde como ciudadanos, como venezolanos, y llevar precisamente las propuestas desde nuestros territorios. Hay hermanos que han buscado una forma, es que el tema económico en materia indígena es un poco amplio para plantearlo, ¿no? Pero nos acompaña el tema climático también, que a veces nos falla. Nosotros dependemos de Juyá, que Mareigua nos envíe Juyá, y para nosotros empezar a producir, apostar por producir nuestros propios alimentos. Yo creo que yo diría que la ausencia de los pueblos indígenas en su territorio ha sido buscar no una mejor vida, sino formarse más académicamente, buscar otro tipo de empleo. Mire, un ejemplo de usted, hermana. Usted está en un canal de televisión y lamentablemente tuvo que dejar su territorio para cumplir profesionalmente con su pueblo que cree y apuesta por su trabajo desde aquí, que es precisamente reivindicar a los pueblos indígenas en materia comunicacional. Igual que desde mi espacio, pues. Yo he tenido, no es fácil para uno adaptarse a la ciudad, adaptarse a un taxi, correr el frío, es un poco difícil, pero nosotros hacemos todo el sacrificio para poder reivindicar la lucha de nuestros antepasados. Bien, tu mensaje para toda la población indígena, como diputada, como luchadora, como dirigente, ahora con una nueva tarea, con una responsabilidad,
que nuestro pueblo está ahí a merced de que nos atiendan, nos ayudan y nos diga aquí está un gobierno bolivariano con sus representantes, con sus dirigentes en estos momentos. Mire, a todo el pueblo de Venezuela, cuenten con que los pueblos y comunidades indígenas vamos a estar al frente de esta batalla junto a nuestro presidente Nicolás Maduro y a nuestros hermanos y hermanas indígenas de todo el país. Cuenten que en el Parlamento indígena hay un espacio para todos, un espacio de encuentro, un espacio de debate, de construir desde los diferentes enfoques que tengamos como hermanos y hermanas, construir verdaderamente el plan de la patria que merecemos y donde estemos y existamos siempre como ciudadanos, como venezolanos y sobre todo como indígenas. Invitarles a que nos visiten. Estamos a la orden en la sede del Parlamento Indígena de América. Tenemos una tarea internacional. A partir de la primera semana de febrero, con el favor de Dios, vamos a tener nuestra primera participación internacional en la instalación del Parlamento Continental y nosotros vamos a llevar la experiencia indígena de Venezuela, de la República, a otros escenarios del mundo, pues. Cómo nosotros podemos ser espejos, cómo podemos nosotros ser también escuchados desde nuestras experiencias y cómo podemos absorber las experiencias de otros países. Yo sé que hay otros países como Bolivia, Ecuador, que han avanzado en materia de pueblos indígenas, pero también Venezuela. Y yo creo que la experiencia nuestra debe ser un espejo grande para todo el país, para todo el mundo. Estoy segura que sí. Nos toca despedirnos. Yaquera Maraiza, Tamaja Ji, Janoco, Tamaja Diálogo de Saberes, Yatusaba, Nonaya Vive Televisión Aicía. Gracias a ti por venir, hermana, por tu tiempo. He aprendido algunas palabras en guayuna y que también he aprendido a decir Anastaya, otras cosas que ya se me acaban de olvidar, pero yo las voy a seguir aprendiendo. A toda Venezuela por su atención y a todos los televidentes, por supuesto, gracias por mantenerse en la sintonía de Vive TV. Nos despedimos, hasta una próxima oportunidad.